capítulo 8. Reyes y profetas de Israel. Segunda parte. Desde el rey Ocosías, hasta el rey Joram. El rey Ocosías, hijo del rey Acab. Su reinado no duró más que 2 años. Después de la muerte de su padre Acab, el pueblo de Moab se rebeló, pero Ocosías no hizo nada para volverlo a someter. Hizo alianza con el rey Josafat, rey de Judá, pero Dios se molestó con Josafat por esta alianza. Ocosías cayó por una ventana de la sala de su palacio, sufriendo heridas de consideración. Mandó a que se consultara a Baal-Zebub, dios de Ecrón, para saber si sanaría. Elías detuvo a los mensajeros, enviándolos de vuelta con la predicción de que la herida sería mortal. Como Ocosías no había tenido hijos, su trono pasó a su hermano Joram. El rey Joram es hijo de Acab y Jezabel. Su hermano Ocosías, rey de Israel, no tuvo hijos, por lo que le sucedió en el trono sobre Israel por 12 años. Joram quitó los Baales, pero siguió con el pecado de los becerros de oro en Dan y Betel. Tuvo alianza con Josafat, rey de Judá, contra el rey de Moab, que se había rebelado contra él. En la batalla, las tropas aliadas de Israel, Judá y Edom consiguieron la victoria, lo que llevó a que el rey de Moab, en su desesperación, ofreciera a su primogénito en holocausto sobre el muro, con lo que los israelitas se fueron. En época de Joram tuvo lugar el sitio de Samaria por parte de los sirios, con una terrible hambre, y una liberación milagrosa. Y también ocurrió la curación de la lepra de Naamán. En cumplimiento de la profecía contra la casa de Acab, Jehú dio muerte a Joram, arrojando su cadáver en el campo de Nabot. El rey Jehú era un oficial, al servicio del rey Acab. Pero Dios ordenó a Eliseo que ungiera a Jehú como rey de Israel. El profeta Eliseo fue sucesor del profeta Elías. Eliseo envió a un joven profeta para que lo hiciera así y le diera orden de destruir a la casa de Acab. Así lo hizo Jehú, que dio muerte a Joram. Por orden de Jehú, Jezabel fue echada abajo desde una ventana. Tiempo después Jehú persuadió a los ancianos de Samaria para que dieran muerte a los 70 hijos de Acab. Estas acciones, a pesar de su carácter sanguinario, fueron actos de obediencia. La ejecución que le había sido especialmente encomendada de los terribles juicios de Dios sobre la casa de Acab. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 30. Pero no significaron actos de adoración a Dios, pues no se había entregado de todo corazón a Dios. Era una sanguinaria actitud de Joram. Segundo libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Dios ordenó al profeta Oseas que condenara sus sanguinarios motivos. Y dijo Dios al profeta Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Oseas capítulo 1 versículo 4 y 5. Esta es otra sentencia contra el reino de la casa de Israel. Los pecados de Israel fueron llenando la copa de la ira de Dios, hasta que Dios determinó el destierro de Israel de Samaria. Libro del profeta Oseas capítulo 1, versículo 6. Y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo.
El Señor no estaba diciendo que los iba a exterminar, sino que iba a esparcir al pueblo rebelde de Israel por toda la tierra. El pecado de Israel trajo muerte espiritual y con ello la separación de su Dios y soberano eterno. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Versículo 9. Estos juicios tuvieron cumplimiento en el año 700 a.C., cuando los israelitas fueron cautivos de los asirios y nunca más regresaron a Samaria. Dios determinó que la casa de Israel fuera dispersa y alejada de su tierra y apartada de su comunión con Dios. Pero este destierro fue solo para la casa de Israel, no para los judíos, porque dijo el Señor: Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Oseas capítulo 1 versículo 7. Los judíos regresaron a Jerusalén después de 70 años de cautividad en Babilonia. Y los libros de Esdras y de Nehemías relatan el regreso de los judíos. Pero no hay registro de que las 10 tribus de Israel hayan regresado a Samaria. El Señor Jesucristo mismo dijo a sus 12 discípulos. A estos 12 envió Jesús. Y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Evangelio de Mateo capítulo 10 versículos 5 y 6. Y el mismo Señor Jesucristo reconoció que su ministerio era primordialmente enfocado en reunir a las ovejas de la casa de Israel. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15 versículo 24. Es totalmente lógico que todo hombre y mujer judíos conocen su propia historia. Los discípulos sabían de la tragedia de Israel. Nuestro Señor Jesús sabía que en su tiempo en Samaria, ya no había ninguna de las 10 tribus de Israel del norte. Porque se trata de la historia de su pueblo. De su gente. Jesucristo sabía que los hijos de Israel estaban dispersos y alejados de su tierra, de su casa, y de su relación espiritual con su Creador. Debe quedar claro que la gente de Israel no sería exterminada. Pero Dios prometió que Israel sería disperso por todo el mundo y que la gente de Israel llegarían a ser una multitud de personas que no se podrían medir ni contar. Tal como Dios lo prometió a Abraham en Génesis capítulo 12. La gente de Israel pues, no desapareció, pero Israel dio origen a muchas naciones que están presentes en la actualidad. Israel tiene otro nombre y no son exclusivamente los judíos. Versículo 10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Que no se puede medir ni contar. Y que gente de otras naciones ocuparían su lugar en comunión con Dios. Versículo 10 segunda parte. Y en el lugar en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. El profeta Oseas estaba viendo y anunciando a la iglesia de Cristo formada de gente que no es israelita, pero que invocaría el nombre de Dios con todo su corazón. Es fundamental que como estudiante serio de las Escrituras sepa la historia de Israel, porque forma parte de nuestro fundamento bíblico. Y porque si no aprendemos de la historia pasada, estaremos en peligro de cometer los mismos errores de aquella nación que conoció a Dios antes que nosotros. Pues la gran apostasía de Israel trajo severas consecuencias en cada uno de los habitantes del país. Es un ejemplo para todos aquellos que aseguran que es imposible que un cristiano pueda caer en apostasía. Ignorando que el propio término apóstata solo aplica para todos aquellos que siendo hijos de Dios, deciden abandonar el camino de la piedad para tomar el camino de la maldad. Así como la nación de Israel cayó en la idolatría a Baal y a otros demonios, es decir, Israel cayó en apostasía, también en la actualidad hay severas advertencias contra los cristianos de este mundo por la apostasía que se ha introducido en la iglesia.
Y si Dios no dudó en castigar a Israel por su impiedad, es muy probable que Dios tome una determinación contra aquellos que tienen por sucia la sangre del Cordero de Dios que nos ha limpiado de todo pecado. Es una advertencia contra aquellos que abandonan el camino de Dios para seguir el camino del mundo, el diablo y sus propias doctrinas demoníacas. En el próximo vídeo. Reyes y profetas de Israel. Tercera parte.